Muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Hoy, martes 21 de junio, empezaremos la telecapacitación Embarazo en Adolescentes, a cargo de la doctora Pamela Vargas Pacheco, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio, les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat, tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Doctora Pamela Vargas Pacheco, es un honor contar con usted. La escuchamos atentamente. Buenas tardes con todos. Muy agradecida de que me den este espacio para poder hablar de este tema tan importante y tan trascendental en lo que es el control de la embarazada y sobre todo del adolescente con todos los riesgos que esto conlleva y que vamos a ir hablando a lo largo de esta exposición. Sí, doctora, adelante. Sí, adelante, bienvenida. Gracias. El embarazo adolescente es una situación que trae mucho mayor riesgo que cualquier otro embarazo en personas, en mujeres mayores de 18 años. Esto determina complicaciones no solo en la salud de la mujer, sino del bebé. Se ha corroborado, como vamos a ir viendo, de que todas las intercurrencias que podemos manejar en las embarazadas mayores de 18 años, en las adolescentes, se ven complicadas y pueden conllevar incluso al aumento de la tasa de la mortalidad en las adolescentes. Entonces, ¿cómo entendemos que es un embarazo en adolescente? Es un proceso de gestación que se da entre los 11 a 19 años. Algunas literaturas mencionan entre 15 a 19 y que afecta varios aspectos de su vida, en el área física, psicológica y social. Es un problema de salud y desarrollo que se relaciona con la inequidad de género, pobreza, violencia y falta de educación. Es decir, si nosotros tratamos de buscar cuál es la causa, cuál es el factor que, para que se produzca el embarazo en adolescentes, básicamente va a ser la pobreza, la violencia y la falta de educación. Entonces, tenemos que tener presente que los factores de riesgos a los cuales se ven expuestas nuestras adolescentes es en relación al acceso a fuentes de información sobre sexualidad. O sea, la falta de esta información que se ve perjudicada por el lugar de la residencia del adolescente, la escolaridad, el nivel socioeconómico, el clima educativo, familiar y la escolaridad de la madre, como la estructura familiar. Todos estos factores de riesgo hacen que la adolescente se vea expuesta y se convierta en un ente vulnerable, y por lo cual lamentablemente se produzca un embarazo no deseado. Hablemos entonces cómo así influye el área de residencia. Los servicios tanto de educación como de salud, al estar alejados del lugar donde vive nuestra adolescente, impide que ella tenga acceso tanto a la información como la atención. Existen en Perú grandes diferencias dependiendo de la región en que viva. El 22.6% de adolescentes que viven en la selva ya son madres. Y los primeros 5 departamentos con más incidencia pertenecen a esta región, ¿no? Entonces, ¿cómo influye directamente el lugar de residencia cuando lo comparamos con la tasa de embarazos en adolescentes? El nivel socioeconómico también es otro factor de riesgo. Se ha confirmado que el embarazo en adolescentes es un problema que alimenta la pobreza. Es decir, un embarazo en adolescente va a someter o va a influir en el futuro económico y social del adolescente. Y se conforma un ciclo, digamos, un círculo vicioso, ¿no? En que embarazo en adolescente, más pobreza, menos educación, y así se repite este ciclo de vida, ¿no? En zonas extremas,
de pobreza, 1 de cada 3 adolescentes se convierte en madre antes de los 18 años. Entonces, cuanto más pobreza, más riesgo de embarazo. ¿Quiénes son las personas afectadas? Se encontró que la población afectada está en el quintil más bajo de el nivel socioeconómico. O sea, si nosotros hacemos una tabla, una relación y vamos dividiendo por ingresos económicos, el quintil más bajo de nuestros adolescentes y de sus familias a las que pertenecen son la población afectada. Y tienen en común una educación incompleta, pertenecen a familias distorsionadas, sin acceso a la información sobre sexualidad, y por lo tanto tienen un inicio temprano en la actividad sexual. Las consecuencias del embarazo adolescente no solo afectan a la madre, al adolescente, sino también al hijo, al bebé por venir. Y estas consecuencias para ambos se reflejan en su salud, en el aspecto psicológico y en el aspecto social. Como así, como mencionaba al inicio, todas las patologías e intercurrencia que vemos en nuestras gestantes mayores de 18 años se ven cuadruplicadas en las adolescentes. Y estas son los trastornos hipertensivos como la preeclampsia y endoclampsia, como en los abortos terapéuticos que se realizan porque estos embarazos ponen en riesgo la vida del adolescente y aumenta la tasa de muerte materna. Vemos que las patologías que con frecuencia se relacionan o se hacen presentes en los embarazos de adolescentes son la hipertensión, el retardo del crecimiento intrauterino, el parto pretérmino, la anemia, entre otros. Para recordar, ¿no?, acerca de la preeclampsia, sabemos que es un estado muy grave en la mujer durante el embarazo, donde hay hipertensión, donde hay pérdida de proteínas por la orina, y esto ocurre después de las 20 semanas, ¿no? Y nuestra adolescente manifiesta aumento de peso, forma edema, y hasta puede desencadenar convulsiones, ¿no?, lo que llamamos comúnmente eclampsia. Mencionábamos acerca del aborto terapéutico y sus complicaciones o repercusiones. El aborto es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas y lo hacemos o lo practicamos cuando se pone en riesgo la vida de la gestante adolescente, ¿no? El aborto espontáneo, al contrario del terapéutico, no es el que se produce de manera espontánea sin que hubiese un procedimiento realizado por el personal de salud, o sea, el médico. ¿Cuáles son las repercusiones psicológicas de un embarazo en adolescente? La adolescente no está emocionalmente preparada para cuidar a un niño, y a razón de esos problemas empieza a surgir repercusiones en ella, en la familia y en su entorno, y la familia siente que la rechazan. Y el círculo que la protege se desmorona. ¿Qué observamos? El suicidio es la segunda causa más frecuente que provoca la muerte materna en el adolescente, en un porcentaje de 39% a nivel mundial. Está considerado como una muerte indirecta, lo cual desata cierta controversia al ser considerado por la ONU como una causa de muerte directa. O sea, hay una controversia, ¿no?, en la actualidad de que si el suicidio se produce por factores antes del embarazo o se produce por el mismo embarazo que desencadena la inestabilidad en la adolescente. Las repercusiones sociológicas, la madre adolescente se ve obligada a abandonar los estudios, interrumpe sus estudios, se ve obligada a insertarse al mercado laboral, sufre un selectivismo social, o sea, es señalada, ¿no?, en el entorno social,
También, obviamente, por no estar preparada, está expuesta a recibir bajo salario y a una labor ambulatoria, que les pone nuevamente a este círculo de violencia y pobreza, ¿no? Al hambre, al peligro, a la condición climática, entre otros factores. Y recordemos la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país, de extrema violencia y de inseguridad, y a ese ambiente se ve expuesta nuestra adolescente a quedar embarazada. 9 de cada 10 madres adolescentes no asisten a los centros educativos cuando quedan embarazadas. En la repercusión en la salud, si la madre es menor de 15 años, el bebé tiene mucho más riesgos de venir con malformaciones. Y ellas son más propensas de contraer enfermedades y patologías durante el embarazo. Y el bebé corre el riesgo de ser un bebé prematuro. El parto prematuro, pretérmino, sabemos aquel que ocurre antes de las 37 semanas, con todas las complicaciones que puede traer con el ingreso de este bebé a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por la prematuridad. En las repercusiones psicológicas vemos que existe la no aceptación por parte de la madre, es decir, de la adolescente madre, ¿no? En relación a este nuevo bebé que está por venir. Y ellos se suman la violencia y las discusiones constantes de la propia familia de la menor. Vemos una baja autoestima al no sentirse amado este nuevo ser porque no ha sido programado, planificado, deseado. Entonces los padres terminan culpando al menor, ya que ninguno de ellos desea asumir la responsabilidad como padre o como madre. Entonces este bebé crece en un ambiente disfuncional. Conforme va creciendo, se integra al ambiente laboral, nuevamente a la que la adolescente se ve expuesta apenas quedó embarazada. Y donde la madre ha sido también excluida. Vive las mismas experiencias de exposición al peligro, a la mala alimentación, al clima agreste y enfermedades propias del medio ambiente en el cual se desarrolla y en el que vive. Finalmente, las posibilidades de asistir a centros educativos de este nuevo bebé son relativamente bajas. En el Perú, ¿qué observamos? A pesar de tener toda la tecnología y los medios de prevención, la incidencia es alta. Al año nacen 1.538 bebés de madres adolescentes entre 11 a 14 años de edad, que equivale a 4 bebés por día de madres adolescentes. Y encontramos que la edad o el inicio de relaciones sexuales cada vez va disminuyendo. Se mencionaba hace 10 años atrás que el inicio de relaciones sexuales era a los 16 años y los embarazos se producían a los 17. En la actualidad esto definitivamente ha disminuido, teniendo como inicio de relaciones sexuales una edad promedio de 13 años y en gestantes adolescentes entre 14 años a más. La violación es una relación violenta, obviamente sin consentimiento, forzada contra la menor. Un reporte que tenemos en 2016 al 2020, los casos de violencia sexual llegaron a 4.090 reportados, obviamente. Esto es una subestimación de lo que ocurre en nuestra realidad. Obviamente la mayoría de estas violaciones trae como resultado un embarazo adolescente que puede conllevar a un posible aborto, ¿no? Un posible aborto que no se ocurre en las mejores condiciones, sino que estas adolescentes recurren a lugares de dudosa procedencia con el riesgo que ponen a su vida, ¿no? Las poblaciones más vulnerables en nuestro país se encuentran obviamente en zonas rurales, marginales, y en otra instancia en los poblados de la selva peruana.
Al ser un embarazo no deseado, genera un rechazo hacia el bebé que lleva muchas veces a estas adolescentes a lugares en la selva, sobre todo, ¿no? Donde personal no idóneo, no de salud, les provocan abortos clandestinos. Hay una estadística que presentamos del INEI en el año 2016, donde el inicio de la primera relación sexual varía según la región, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá Lima, en madres adolescentes embarazadas por primera vez había un 17.3% de toda la población de adolescentes en Lima. Y la edad de la primera relación sexual era de 17 años, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, si hablamos de la región San Martín, de 17% de total de embarazadas en la población adolescente que encontrábamos en Lima, encontramos en San Martín un 23.5% de embarazos en adolescentes. Y la edad de inicio de relación sexual era de 16 años. ¿No? En Apurímac hablábamos de un 12% de embarazos en adolescentes y el inicio de relación de 17.9 años. En Loreto, el porcentaje de madres adolescentes era de 30.6 y el inicio era a los 16 años. Eso estamos hablando en el 2016. A lo que vamos en la última encuesta de ENDES, obviamente el inicio de relaciones había bajado un promedio de 2 años antes de lo que acabamos de conversar. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Cómo manejamos este tema tan importante de embarazos adolescentes, que no debería ocurrir? Nosotros tenemos que prevenir antes que ir al control prenatal. Obviamente, si ya se produce un embarazo, tenemos que tener un control estricto, diferenciado, seriado, pero antes de eso, nuestra participación, lo más ideal sería proporcionar la educación en lo que refiere a la planificación familiar, a la conducta sexual y basarnos en el uso de lo que refiere a la anticoncepción. Es la mejor estrategia para ejercer la sexualidad de una manera responsable, además de poder prevenir tanto embarazos no deseados en las adolescentes como para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, nosotros sabemos que en lo que tenemos en nuestros centros de salud, nuestros establecimientos son los condones, tenemos las pastillas anticonceptivas, tenemos los inyectables de mes y de 2 meses y de 3 meses, que es lo que estamos ofertando en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, esta básicamente es nuestra estrategia, ¿no? La que nosotros utilizamos. ¿Qué es lo que nosotros conversamos con nuestras pacientes adolescentes cuando llegan a nuestros establecimientos? Le explicamos que la planificación familiar es un método que se brinda para planificar cuándo, cuántos y cada cuánto tiempo deberíamos y podríamos tener nuestros hijos, así como que es una decisión libre de la mujer a ejercer su derecho reproductivo. Donde lo encuentran en todos los establecimientos, ¿no? En lo que nosotros informamos a los adolescentes del MINSA como de salud. ¿Por qué debemos hacer uso de estos métodos como estrategia principal? Porque previene riesgos de salud relacionados al embarazo, lo que hemos conversado, ¿no? En las adolescentes. Previene enfermedades de transmisión sexual, tanto el VIH como el SIDA.
le da el poder de decisión y de mejor educación acerca de su vida sexual. Y obviamente, lo más importante, disminuye el embarazo en la adolescencia. Entonces, ¿previene riesgos de salud relacionados al embarazo? Sí, porque disminuye la exposición a todas las causas de probable morbilidad y mortalidad en un adolescente, en un organismo que no está preparado para un embarazo, ¿no? Esta planificación da opción a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el número de hijos, a tener una correcta planificación, ¿no? Y no verse obligada a verse expuesta a un embarazo no deseado y a un consecuente aborto clandestino. También la cuida, la previene contra el riesgo de quedar infectadas a enfermedades de transmisión sexual como el VIH y el SIDA, ¿no? Y con esto conllevar también a que la deje a su prole huérfana, ¿no? Entonces, para que el adolescente pueda decidir, pueda optar por un método, no solo necesitamos el acceso al establecimiento de salud, sino la consejería adecuada, para que ella pueda verse informada y pueda decidir. Entonces, el ejercer la sexualidad de manera prudente brinda la oportunidad que las mujeres mejoren su educación al evitar la deserción escolar, tener acceso a un mejor empleo y poderse adaptar a la sociedad sin ningún problema. También esto complementariamente se ve proyectado hacia los hombres, hacia los adolescentes varones, ¿no? Que también deben escoger de manera responsable la mejor manera de cuidarse y de ejercer su sexualidad con la información acerca de los métodos de planificación que deben usar. Entonces, a través de estos métodos de planificación familiar, logramos reducir, disminuir los embarazos en adolescentes. Se previene que la menor dé a luz un niño pretérmino o tener un parto prematuro, o evitamos de esa manera la deserción escolar, el ingreso obligado y abusivo a un mundo laboral, y además de otras complicaciones que traen de por sí el embarazo en adolescente. Entonces, vemos cómo la información y la educación en métodos de planificación familiar es nuestra mejor estrategia para proteger a nuestra adolescente. Debemos informar sobre estos métodos, debemos informar sobre los riesgos de iniciar tempranamente relaciones sexuales de manera no adecuada, ¿no? Sin estos métodos. Informarles sobre todos los riesgos que pueden contraer al no cuidarse. No debemos más bien de negar o prohibir el ejercer su libertad a la actividad sexual. Debemos informarles de todo lo que existe, ¿no? Debemos informarles de que se ven expuestas a enfermedades de transmisión sexual, debemos informarles de que se ven expuestas a embarazos no deseados, y debemos informarles los riesgos que contraen el embarazo. Entonces, poner en sus manos las herramientas para que ellas entiendan de que un embarazo a esta edad les conlleva a una serie de complicaciones. La información es lo que la hace al adolescente más independiente, ¿no? Para poder decidir en qué momento ejercer su sexualidad y su embarazo. En realidad, la planificación familiar se orienta a todo tipo de personas. La edad por sí no constituye una razón médica para no otorgar métodos a una adolescente. Antes había como que una prohibición para poder entregar el método o la consejería al adolescente, y ella tenía que venir con la mamá o el papá o su apoderado. Y recién con el permiso de estos, de los padres o el apoderado, podía ella obtener un método de planificación. En la actualidad, la adolescente es libre de acercarse a cualquier establecimiento de salud sin estar acompañada
para ejercer su libertad sexual y solicitar la educación, la información de todos los métodos que hay, de todos los riesgos que acabamos de mencionar, ¿no? Obviamente esto se da en un ambiente muy privado y se garantiza la confidencialidad. Esto último mencionado, ¿en qué nos ayuda? En que la paciente puede acercarse ella con su pareja, o con su pareja, ella sola o con su pareja, y puede pedir información que muchas veces se le es negada en la familia por temor, por tabúes, o en el colegio. Entonces nosotros somos el medio, nosotros somos las personas que tenemos en nuestras manos, somos las personas que le damos la información adecuada, ¿no? Si la paciente no viene a nosotros, la paciente va a consultar lo que ahora tenemos muy abiertamente, que son las redes, o las amigas, que son personas de su misma edad que tampoco tienen información. Entonces, los establecimientos de salud somos los encargados de orientar a estas adolescentes que necesitan ser informadas. No se les debe bloquear el acceso ni la información, por el contrario, debemos hacer charlas de capacitación en los colegios, en las comunidades, en los establecimientos de salud, a todo nivel, para proteger a nuestras niñas. No debemos negarles la información. Sabemos que lo ideal debería ser en el hogar, pero muchas de las familias no conversan este tipo de temas. Y no podemos juzgarlas, pero sí podemos apoyar desde el lugar de donde estamos como personales de salud, ¿no? Como personas de salud. Debemos de brindar esta información en el momento que ellas lo requieran. Se brinda entonces esta información a todas las personas que lo deseen, sin importar la edad, el sexo, obviamente el estrato económico. En el caso de adolescentes de 12 a 18 años, las personas son tratadas con dignidad, con respeto a sus derechos y a sus costumbres, y se garantiza siempre privacidad y confidencialidad en un ambiente privado para ellos, ¿no? Entonces, nosotros en el tema de orientación de planificación familiar, se les muestra todos los métodos disponibles, ¿no? Desde los implantes hasta los dispositivos intrauterinos, los inyectables, los anticonceptivos orales. Y se les muestra, como la tabla que está acá adjunta, la tasa de embarazo con la tasa de fallas, ¿no? Por métodos. Conversamos con cada paciente, porque cada una de ellas es una historia diferente, para ver por cuál método ella optaría, qué método iría más de la mano con su estilo de vida, y ella puede escoger libremente el anticonceptivo que desee, después de haber dado y brindado la orientación. También se les informa sobre las patologías graves muy alejadas que pueden aparecer por el uso de estos métodos. O sea, no le ocultamos los riesgos, pero le explicamos que estos son muy pequeños, pero que pueden suceder, porque ya pueden leerlos y pueden asustarse, lo pueden obtener en las redes y pueden malinformarse. Entonces, acá se les menciona que sí, existen patologías que pueden aparecer, pero que son muy pequeñas, ¿no? De muy baja incidencia, como el embarazo ectópico, como se menciona en la literatura, ataques cardíacos, trastornos hepáticos, embolia pulmonar o reacción alérgica severa al látex. Le volvemos a hacer hincapié de que le mencionamos, le llevamos toda la información para que ella tenga a la mano todo conocimiento acerca de los pros y contras de estos métodos, ¿no? No le ocultamos ninguna información. Y también le hablamos de todas las patologías médicas que hacen especialmente riesgoso el embarazo, ¿no? Como hablamos del cáncer de mama, hablamos del cáncer ovario, del endometrio, de la hipertensión,
de los accidentes cerebrovasculares, de las infecciones de transmisión sexual y del VIH y el SIDA. Hablamos con ella sobre los criterios médicos de elegibilidad de los métodos anticonceptivos, las categorías que existen y por qué métodos deberían escoger y qué métodos ¿no? Para que puedan tener la libertad de preguntar y la libertad de escoger. También en lo que respecta a la acción de nosotros, el personal de salud, existen líneas estratégicas que describen actividades concretas, propuestas para la buena práctica y la prevención del embarazo en adolescentes. Estas líneas de acción estratégica se dan a diferentes niveles, y es en lo cual debemos incidir. A nivel nacional, a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y Salud, en las universidades e institutos académicos. Todos ellos tienen participación directa y activa en la prevención de embarazos en adolescentes. También hay líneas de acción a nivel regional, que son, en este caso, los encargados de los gobiernos regionales a través de la Gerencia de Desarrollo Social, las direcciones regionales de educación, de trabajo, de promoción de empleo, de salud y las inmersas en las mismas. Otro nivel de líneas de acción son a nivel local, son los encargados, los gobiernos provinciales y distritales a través de gerencias sociales, de las redes de salud, las unidades de gestión educativa local, organizaciones de la sociedad civil, incluyendo redes y organizaciones de adolescentes, asociaciones de padres y madres de familia y organizaciones de base comunitaria. Entonces, vemos que las líneas de acción estratégica no solo vienen del Ministerio de Salud, sino que incluso van desde las madres y padres de familia y organizaciones sociales. Es todo un equipo en el que debemos actuar de manera conjunta para prevenir y proteger a nuestros adolescentes. Y termino con que la anticoncepción, la orientación de planificación familiar es nuestra mejor estrategia. Las charlas que demos, la información que otorguemos, son estrategias que nos ayudan a permitir que el adolescente ejerza su sexualidad de manera responsable, ¿no? Todos los métodos anticonceptivos son diferentes, pero todos ellos tienen eficiencia y permiten que el adolescente ejerza de manera responsable su sexualidad. Entonces, dentro del plan multisectorial contra el embarazo adolescente, existe una política de intervención pública, cuyo objetivo es reducir el 20% del embarazo adolescente. Va a orientar el accionar al sector público sobre la prevención del embarazo adolescente, pensando en poblaciones vulnerables, respetando los derechos humanos con un enfoque de género, intercultural e incluso de inclusión social. Hay medidas legales que protegen a nuestro adolescente. En el Código Penal, el artículo 173 se encarga de lo que es la violación sexual en una menor de edad. Y decreta que el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de estas dos vías, será reprimido, o sea, será castigado. Nuestra función no solo es la prevención, sino la función también es de proteger a nuestra paciente con las medidas legales del Ministerio Público, de la Defensoría del Menor, ¿no? y de la policía. ¿Qué ayuda le brindamos nosotros como hospital, como el servicio de madre adolescente?
Se hace concientizar la importancia de controlar su embarazo de manera diferenciada con diferentes servicios como es nutrición, psicología, psiquiatría, servicio social, odontología, para llevarlo en las mejores condiciones posibles. Se le da atención médica, que incluye el control por un médico especialista, un ginecólogo del servicio y del área de adolescentes. Y en caso que nos llegue un embarazo en una menor de edad, lo primero es conducirla a un servicio, a un hospital, ¿no? Este tipo de embarazo en adolescentes de altísimo riesgo y debe ser controlado en un establecimiento como un hospital. ¿Y qué hacer en un caso de violación? Bueno, primero debemos de... el familiar o el tutor debe hacer la denuncia y luego debe pasar por un médico legista. De ahí recién ellos son derivados hacia el establecimiento de salud para que si están dentro de las 72 horas se le pueda brindar la anticoncepción oral de emergencia, y si finalmente se hace una consejería para hacer la denuncia, y si ya se produjo el embarazo porque hacen la denuncia muy tardíamente, pues iniciar el control prenatal adecuado y diferenciado. El manejo obviamente lo hace el fiscal de familia y solicita que se pase al médico legista, donde evidencia si hay manifestaciones de violación, ¿no? Luego, la paciente pasa por apoyo psicológico, si es necesario por apoyo psiquiátrico, y dependiendo del caso, si es una paciente ginecológica donde solo se produjo la violación y no conllevó un embarazo, pues se le hace un seguimiento continuo hasta que la paciente se encuentre estable y pueda sobrellevar este episodio. En caso de embarazo, pues se le hace un control estricto y continuo con todos los servicios que acabo de mencionar. Entonces, para finalizar, mencionarles que el embarazo de adolescentes es una situación de salud que conlleva no solo al adolescente y al bebé, sino a su familia, a la sociedad, al entorno social, a los diferentes niveles que culminan con el Ministerio de Salud, pero la protección que debemos de brindar se da desde el establecimiento de salud, desde el colegio, desde la familia, porque pone en riesgo la salud y la vida de nuestra adolescente. Gracias. Si hubiese alguna pregunta que deseasen realizar o algún comentario, pueden hacer. Muchas gracias, doctora Pamela Vargas Pacheco, por su presentación. A continuación, pasaremos a las preguntas. Nos preguntan nuestros participantes, desde el primer nivel de atención, ¿qué medidas o estrategias podemos tomar para evitar un embarazo adolescente? Por favor. Sí. El primer nivel de estrategia es siempre y será la orientación en planificación familiar. Entonces, porque una vez ya que la adolescente queda embarazada, el control definitivamente tiene que ser en un nivel superior, con mayor complejidad, como es un hospital, porque es un embarazo de alto riesgo. Entonces, si nosotros nos encontramos en una posta de salud, en un centro de salud, esa adolescente debe ser informada a través de ya sea el
el personal de salud o la psicóloga, el personal que se encuentre en ese establecimiento, de los métodos que debe usar si ya decidió iniciar su vida sexual. Y si no se encontrase un personal de salud que pueda orientar acerca de los métodos de planificación, pues orientarlo a un nivel superior. Pero sí se encuentra una enfermera, una obstetriz, pues sí, darle sus charlas acerca de los métodos de planificación familiar que se encuentren a la mano. Ok, muchas gracias, doctora. También nos preguntan por aquí si no sería necesario la autorización de los padres para que un adolescente acceda a los métodos anticonceptivos. ¿Qué métodos de elección sugiere para elección en caso de un adolescente? En la actualidad no existe ninguna directiva, ningún oficio que nos obligue a que tengamos que tener el permiso del apoderado para poder brindar información o para poder brindar el método. En la actualidad, el adolescente puede acercarse ella sola o con su pareja a recibir la información. Y el método adecuado o el método indicado para cada adolescente es individual, dependiendo de su estilo de vida, ¿no? Si la paciente de repente sabe que no va a cumplir con las pastillas, o la paciente le tiene miedo al uso de ampollas porque puede sangrar un poquito más, o porque le va a hacer subir de peso, porque lo ha escuchado, eso lo tenemos que evaluar con él en el momento. En términos generales, ¿qué yo orientaría a una paciente? ¿Qué método le daría? Definitivamente sería el implante. Uno, porque una paciente adolescente es más irregular. Irregular no me refiero a su menstruación, ¿no? A su régimen catamenial. Irregular al cumplimiento, a la responsabilidad, a acercarse al establecimiento de salud mensual o trimestralmente a resolver su método. Es más irregular, es un poco menos responsable que una mayor de edad. Entonces yo tengo que garantizar a través del método a que ella realmente esté protegida. Por lo tanto, el implante que dura 3 años y que se ofrece a través del Ministerio de Salud me garantiza a que la paciente esté protegida por esos 3 años y me garantiza por la alta tasa de efectividad de este método a que no quede embarazada. Sabemos que las ampollas o los inyectables tienen una tasa de falla más alta que el implante. El implante es efectivo en el 99.9%. Entonces, yo le ofrecería el implante. Pero obviamente se le ofrece todos los métodos, se le informa de todos los riesgos a este adolescente y se le puede dar sin el permiso de su progenitor. Ella ya ejerce su libertad sexual desde que es adolescente. Ok, muchas gracias por la respuesta, doctora Pamela. Tenemos otra pregunta que nos envían a través del chat. ¿Cómo es el reporte de un caso de violación por parte de la IPRES? Del establecimiento de salud, ¿se entiende? Claro. Al menos de 13 años de edad estamos obligados a reportarlo. Nosotros debemos tener en nuestro establecimiento de salud los teléfonos de la Fiscalía de la Familia y la Fiscalía del Menor, de Protección de la Menor, o del Ministerio de la Mujer. Esos 3 números debemos tenerlos siempre a la mano. Entonces, ¿qué dice la ley? Que en menos de 13 años nosotros nos vemos obligados a reportarlo. ¿Okay? Así el familiar, bueno, esto es en caso de violación, estamos hablando, no en caso de embarazo en adolescente. En caso de violación debemos de reportarlo. Y estos, llamar a la fiscalía y llamar a la policía, a la comisaría más cercana. Ellos vienen, inmediatamente intervienen al personal que ha traído a esta menor de edad, ¿no? Y ellos ya hacen el seguimiento.
Entonces, nosotros podemos, como personal de salud, atender a estas adolescentes si es que vienen en una situación de emergencia, me explico, sangrando o desmayada, para darle la atención del caso. Pero la Fiscalía de Familia o del Menor tiene que hacerse cargo de esta situación y nos va a orientar a que nosotros conduzcamos a esta menor de edad al médico legista. Nosotros no podemos tocar a esta paciente porque es el médico legista quien va a tomar acción directa sobre todas las muestras que va a adquirir de esta paciente. Nosotros informamos y según la situación de salud que se encuentre la paciente, actuamos. Entonces, si es una paciente que se encuentra relativamente estable, es el médico legista quien va a tomar todas las muestras necesarias. Pero si por la situación de emergencia la paciente necesita atención, nosotros procedemos a informar al fiscal, a la fiscalía, y procedemos a atender a la paciente. Ok. Le agradecemos por la respuesta, doctora. También nos preguntan si ocurre una violación y en el establecimiento de salud 1-1 no se cuenta con profesional médico para realizar la atención de la paciente, ¿cómo se tendría que proceder? Definitivamente, violación, tenemos que llamar al fiscal. No hay otra cosa. O sea, si es violación, tenemos que llamar al fiscal y a la policía. Es así, ese es paso número 1. Y si con mayor razón en nuestro establecimiento de salud no hay un personal indicado para atender, esa paciente es conducida al médico legista, que recibe a la paciente las 24 horas del día. Nosotros como personal de salud, en caso de violación, no podemos definitivamente atender a priori a esa paciente. A nosotros no nos compete recibirla y actuar, a menos obviamente que es una situación de emergencia en que la paciente está sangrando, tenemos que ponerle una vía, tenemos que atender con los cuidados mínimos. Lo primero que debemos hacer es tener los números de la Fiscalía de Familia y reportarlo. Y llamar a la policía, a la comisaría más cercana de nuestro distrito. Llamar a esas dos entidades, ellos vienen y se hacen cargo de esta paciente. Y ellos hacen el seguimiento, el estudio de todo lo que está ocurriendo con esta paciente. Nosotros simplemente damos la atención de salud de emergencia a la paciente. Ok, gracias por su respuesta, doctora. Nos preguntan también si debe existir el consentimiento de los padres para que el profesional de salud, ginecólogo u obstetra, ¿no?, proceda a evaluar una gestante adolescente. Para atender una gestante adolescente, no. O sea, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, por la misma situación social y de familia disfuncional de donde procede, la niña ya viene sola porque ha sido retirada del hogar, ¿no? En la mayoría de los casos de embarazo en adolescente, la niña ya que viene con su embarazo ya avanzado, porque ninguna adolescente viene al inicio del embarazo, lo trata de negar, lo trata de ocultar o simplemente no sabe. Entonces cuando viene a nosotros, ya está fuera del núcleo familiar. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de llegar a la familia y de solicitar su permiso? Ninguno. Lo primero que debemos hacer cuando llega una adolescente es recibirla y darle todo el apoyo, hacerle sentir que no se encuentra sola, ¿no? Hay un pequeño grupo que sí viene con la mamá o viene con la mamá de la pareja, pero es en el menor porcentaje de los casos. Entonces, si la pregunta es, necesito que la tutora o el tutor nos dé el permiso, nosotros tenemos que atender a esta paciente vulnerable y tenemos que iniciar el control prenatal.
muy de la mano con nuestro personal, ya sea con la obstetra que nos acompaña el médico, o con la psicóloga, o con la asistenta social, hacer un seguimiento de dónde proviene esta niña, quiénes son parte del núcleo familiar donde se encuentra, y vamos convocándolos a que venga y que participe del control prenatal. Pero para iniciar, apenas venga la adolescente, nosotros la captamos, la recibimos y la acompañamos. Ya a lo largo vamos buscando quienes forman parte de su entorno social, ¿no? Ok. Doctora Pamela Vargas Pacheco, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. ¿Tendrá algunas recomendaciones finales para todos los participantes? Sí, claro que sí. Mencionarles que nosotros como hospital, ginecobstetra, como hospital dedicado a la atención en este tipo de pacientes, tenemos un servicio diferenciado que se llama, tiene por nombre Consultorio de Madre Adolescente y Ginecología Infantil, donde recibimos a todas estas pacientes que requieren de atención tanto porque están embarazadas como pacientes ginecológicas que necesitan también ser evaluadas por nosotros. Nosotros contamos con un servicio diferenciado que consta con médicos, ginecólogos, especialistas en atención en madres, adolescentes y niñas. Contamos con obstetras dedicadas a este rubro de adolescentes, con psicólogos, contamos con nutricionistas, contamos con odontólogos y contamos con personas de servicio social que nos apoyan exclusivamente para este servicio de atención en adolescentes. Entonces, invitamos a todos aquellos establecimientos de salud, ya sean postas o centros de salud, que tengan o lleguen a ellos adolescentes embarazadas y que requieran de un servicio diferenciado, que por favor nos los hagan llegar para poder darles el servicio adecuado y la protección que ellas necesitan para beneficio de ellas mismas y del bebé del cual van a traer al mundo. Gracias. Doctora Pamela Vargas Pacheco, le agradecemos su participación el día de hoy y toda la información que nos ha brindado. Muchas gracias al equipo de Telesalud del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé por la articulación y desarrollo de esta importante telecapacitación. Muchas gracias a todos los participantes por la atención prestada. Podrán volver a visualizar esta telecapacitación en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Los invitamos también a suscribirse y compartir esta valiosa información. Muchas gracias.